Y con el doctor Perrone aquí, porque esta semana es la última de aquellas 3 dispuestas por los gobiernos de Ciudad y Provincia de Buenos Aires para una nueva fase de aislamiento con ya varias reaperturas, ¿verdad? Y hasta incluso Ciudad de Buenos Aires se habla de nuevas aperturas ya pensadas, ya establecidas para la semana próxima, y ahí Provincia de Buenos Aires podría agregar alguna, quizás seguramente en esta edición de Televisión Pública Noticias tendremos. Pero el doctor se queda con otra parte de esa historia, se queda con los números, se queda con lo sanitario, doctor. Sí, yo a veces disiento un poco con la sumatoria de los números. Con las mesetas y los altiplanos. De algunos lugares, mesetas, altiplanos, fallecidos, resucitados. El altiplano no le gustó tampoco, porque es el altiplano, no le gustó. Bien. Tiene que ser plano, Okay. Y no venimos planos. ¿No venimos planos? No, venimos bajando ahora, ¿no han visto los bueno. números? ¿Y entonces? Es interesante esto de que venimos bajando. ¿Por qué no me lo dice con una sonrisa, doctor? Que estamos esperando eso, ¿no? Porque si testeo menos, tengo menos pacientes, tengo menos fallecidos, tengo menos forma de ver la realidad. ¿Y es considerable la disminución en testeos? Es es importante. Si usted se fija, en toda nación, ayer se hizo casi la mitad de los testeos en el día de lo que veníamos haciendo. Nivel nación. De 25.000 pasamos a 13.000 testeos. ¿Cuándo fue eso? Ayer. Pero el domingo, usted ya nos enseñó que... La guerra no descansa. No tendría que. ¿Qué le digo? Digámosle a los médicos de las terapias intensivas que se vayan a dormir el domingo y dejen a todos los pacientes a la buena de Dios. O sea, esto es una pelea constante. Y los números deben ser constantes, deben tener... Ojo, ocurre en un montón de países esto de encontrar, reclasificar los fallecidos, ha ocurrido en todos lados. Hoy, ¿se enteró lo que le pasó a Inglaterra? Sí, lo va a contar ahora. Sí, cuéntelo. Interesante, porque yo hace varios días cuando entraba a hacer mi análisis veía que el Excel no me daba la capacidad como para poner más de 1.048.000, más o menos 1.050.000 líneas. No le deja, tiene que particionar la base. ¿Qué quiere decir eso? A ver, cuéntenos. Tiene que dividir la base, cuando recibe 3 millones de datos, ¿sí? de hileras en una planilla de cálculo, tiene que dividirla en pedacitos. Yo no sé si a veces me imagino cómo hacía Duhovne con su planilla de Excel para manejar un país que supuestamente debe tener un poquito más de 3 millones de datos, ¿no? O sea que es medio ojímetro lo que... Bueno, pero en Inglaterra, ¿qué ocurrió? Que se enteraron que cerca de 17.000 datos no los habían registrado. ¿Por qué? Porque la planilla tiene un límite de, creo que son 16.000 columnas, 16.000 y pico de columnas y 1.050.000 líneas. Y usted puede calcular en ese parámetro. Este es un reto para Bill Gates también, porque debería ser un Excel un poquito más amplio, que entienda la pandemia. Claro, que entienda la pandemia, que entienda los que sacan calculitos con todas esas cosas. Vuelva de Reino Unido. Volvemos de Reino Unido y vemos acá nuestro problema veo que están ahí, que tire y afloje entre ciudad y provincia. Atento, hoy Daniel Goyan, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, no está estrictamente relacionado a lo que va a mostrar, pero dijo, el día que crucen los datos en ciudad y en otras provincias, como cruzó hace poco Buenos Aires, sucederá lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires, que aparecerán cientos, podemos decir, de fallecidos que hasta ahora no están reportados. Y yo le diría que sí. Cientos. Sí. Un número similar entre todos los demás, creo que llegamos a un número bastante similar a lo que tiró provincia, el número de 3.000 y pico que tiró provincia. Pero tengamos en cuenta una cosa, yo estoy analizando curvas, les comentaba hace un ratito, curva de pacientes en terapia intensiva, que va muy pareja el número de pacientes de terapia intensiva con la mortalidad en general de pacientes. Y hace 2 semanas viene bajando. O sea, ¿qué tenemos? Tenemos un retraso de 2 semanas o más. No sé si se acuerda que mostramos la semana pasada que el pico máximo de fallecidos había sido 308 en un día. Sí. Ese mismo día, hoy hay 311. O sea que se cargaron 3 pacientes más en ese mismo día. No se nos vaya de esto. Esto es Ciudad de Buenos Aires. Fíjese, acá la tasa de letalidad
¿sí? Evaluada por todos los fallecidos de la ciudad en base a los infectados que hay. Cantidad de casos, proporción, cantidad de muertes, da la tasa de letalidad. La tasa de letalidad. ¿Este número qué estamos El viendo? número, en aquella columna tiene el número de test que se realizan, que son las barras grises. Ajá. O sea, el día que hubo alrededor de 7.000 testeos, tuvimos casi 3.000 positivos. Casi 3, y los amarillitos son los infectados. ¿Sí? Y usted se fija, la línea punteadita amarilla es la tasa de letalidad. Sí. Y esa grisecita es la cantidad de test que se realizan, un promedio de test de los últimos 7 días. O sea, en general es constante la cantidad de testeos con respecto a la cantidad de positivos, ¿verdad? El día que se testea menos, hay menos... Aparecen menos, pero si usted se fija, esto está hecho con promedio de 7 días, pero si usted se fija, esta línea de grisecita, que es el número de testeos, viene bajando lentamente, lentamente. Si usted ve la realidad, que son el número de test que ve acá, hizo el fin de semana, y hace cada vez baja, pero y los picos también bajan. Fíjese, compárelo con los días anteriores, los picos más altos de test. O sea, estamos testeando menos. Conclusión, tenemos menos infectados y menos fallecidos por COVID. Hay una segunda y creo que es de provincia de Buenos Aires. Con los mismos parámetros. Que es bastante similar, es exactamente igual, lo que cambia el colorcito, la otra amarilla está en naranja. Muy prolijo usted. La política tiene que ver con estos asuntos. Por supuesto, cuando tiró 3.500 pacientes, 3.459 para ser más exacto, la tasa subió a 3.19, ahora está bajando un poquitito, está en 3.10 la tasa de letalidad. Pero fíjese también que se correlacionan infectados con el número de test. Y si vuelve al anterior, le voy a mostrar una cosita. Mientras volvemos a la ciudad de Buenos Aires, entonces, le hago una pregunta, si me la puede contestar de manera sintética. ¿Por qué se testea menos? ¿No hay testeos? ¿Aquellos no? ¿Es una decisión política o es una decisión de equipamiento, digamos? Mire, supongo que es por la escasez de test. A pesar de que se han comprado muchos, yo creo que están reservando test y están aislando gente que no sabemos cuánto, solo por síntomas o por convivencia. Fíjese estos números. 2.08, 2.25. Hablamos de tasa de letalidad. Tasa de letalidad. Y están separados más o menos a un intervalo similar que va a haber en la siguiente, que también, si puede poner la de provincia usted dice, de Buenos Aires. Va creciendo la tasa de letalidad cada... Más o menos para la misma fecha. ¿Sí? Va creciendo. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Porque van tirando cada vez más pacientes. ¿Se acuerda que antes veíamos 400 pacientes fallecidos por día? Un número de 400. Nunca hubo 400. La máxima fue 318 hasta ahora. En un día. En un día. Lo que pasa es que algún día se sumaron pacientes de otro, entonces registraban, entonces esa tasa de letalidad no era la tasa de letalidad real en ese momento. Y si ve, esta es ciudad autónoma, la siguiente, que es la provincia de Buenos Aires, también sube más o menos para las mismas fechas. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque todos se fueron dando cuenta de que había casos de fallecidos que no estaban reportados.